Muchas personas se sienten seguras diciendo creo en Dios, pero vive como si fuera solo un detalle en el plan de estudios espiritual. Es como llevar un pasaporte estampado al cielo, pero nunca salir del aeropuerto por la obediencia. Charles Spurgeon advirtió que la verdadera fe siempre produce sumisión a la voluntad divina y que cualquier fe sin la práctica de la palabra es solo una fe muerta, una decisión piadosa con un paquete hermoso. El dolor de muchos hoy es darse cuenta de que, a pesar de los años de la Iglesia, el orgullo espiritual ha tomado el lugar de la rendición genuina. Intercambian la santidad por la aparición de la espiritualidad, acumulan frases hermosas y evitan la transformación real. La buena noticia es que hay suficiente diversión para cambiar esta historia, pero requiere un paso radical: abandonar la hipocresía religiosa y abrazar el discipulado de Cristo con todo el corazón. Lo que va a leer aquí no es un discurso para masajear el ego, sino un llamado para quitar la máscara y enfrentar el espejo de la palabra. Caminemos juntos, explorando cómo se distingue la fe viva del legalismo y cómo la fruta es la marca que Dios aprueba. Prepárese. Tal vez este es el comienzo de su santificación práctica antes del juicio final o la última oportunidad para evitar el desastre espiritual. Creer en Dios e ignorar su voluntad es como decir que confía en el médico, pero para rechazar el tratamiento. Es puro premio. La verdadera fe siempre se manifiesta en obediencia, no como un chip de negociación para comprar la salvación, sino como prueba de que es real. Es como plantar una semilla y esperar frutas. Si nada surge, es una señal de que la raíz nunca ha estado viva. Spurgeon dijo que la fe que no cambia la vida no salva al alma. Cuando la fe es genuina, lleva a la sumisión, incluso si dona. Abrazar la práctica de la palabra significa renunciar al control, aceptando que Dios sabe más que nosotros y que sus caminos son más altos. Esto no es fácil para nuestro orgullo espiritual, lo que insiste en negociar límites. Sin embargo, sin esta rendición, lo que queda es una fe muerta, hermosa en el habla, estéril en la vida práctica. Muchos confunden la obediencia con una pesada carga, cuando de hecho es el resultado de la rendición al amor de Dios. Obedecer no es seguir las reglas frías, sino responder con gratitud a la gracia recibida. Está caminando con Él no solo los domingos, sino el lunes, miércoles e incluso ese día difícil, el viernes. Aquellos que tienen verdadera fe entienden que la santificación es un proceso diario de transformación y que sin fructificar, todo es un aspecto de espiritualidad. La autoengrafía religiosa es una trampa sutil. Uno se convence a sí mismo de que todo está bien con Dios solo porque repite frases espirituales. Es como decorar versos y nunca aplicarlos, o hablar sobre el arrepentimiento sin cambiar la dirección. Este tipo de fe muerta alimenta una falsa sensación de seguridad, como si fuera suficiente sentir la presencia de Dios en un servicio para tener una vida espiritual resuelta. El problema es que la emoción no reemplaza la sumisión. El orgullo espiritual se disfraza muy bien en este proceso. La persona llega a creer que ya es maduro, que ya no necesita corrección o discipulado. Critica la hipocresía religiosa de los demás, pero no se da cuenta de la suya. Spurgeon advirtió que el mayor enemigo de la gracia es precisamente el corazón convencido de que no lo necesita. Cuando el autoengrafía crece, la apariencia de la espiritualidad ocupa el lugar de la verdadera santidad. Para romper este ciclo, se necesita una práctica de la palabra radical e intencional. No es suficiente reconocer los errores, es necesario actuar contra ellos. Intercambie el hábito de justificar el pecado para el ejercicio de entrega diaria. Revise sus prioridades, evalúe sus frutas y pregúntese: ¿mi fe está produciendo transformación o simplemente discurso? Sin este examen honesto, el juicio final puede revelar que, al final,
Lo que se cultivó fue el legalismo vestido de fe viva. Charles Spurgeon tenía una capacidad única para exponer verdades espirituales con una clara claridad. Él dijo: «La obediencia no es la raíz de la salvación, pero es el fruto que siempre crece de la verdadera fe». Esta declaración coloca la idea de que es suficiente para estar a salvo ante Dios. Para Spurgeon, una fe muerta es como un árbol seco. Puede tener una forma de árbol, pero no da sombra ni comida. Otra de sus llamativas frases fue: «Si Cristo no es Señor de todo en su vida, no es Señor de nada». Esta declaración enfrenta directamente la hipocresía religiosa y el orgullo espiritual que se contenta con la apariencia de la espiritualidad. Recordó que Grace no solo nos salva, sino que nos enseña a renunciar a la maldad, lo que nos lleva a la santificación. Por eso, para él, la rendición y la transformación fueron inseparables. Spurgeon también advirtió: «La fe que no produce frutas es solo presunción». Vio el legalismo como un falso sustituto de la obediencia, porque nace del intento de complacer a Dios solo por la fuerza humana. Al mismo tiempo, vio con fe de terror sin práctica, lo que confunde a la gracia con la licencia al pecado. En sus mensajes, la fruta era la señal indiscutible de que el discipulado estaba vivo y operante. La fe que Dios aprueba no se limita a hermosos sentimientos o declaraciones emocionales. Es práctico, concreto y se traduce en obediencia diaria, incluso cuando requiere sacrificio. No se trata de sentirse dispuesto a hacer el derecho, sino de someterse porque se confía en el carácter de Dios. Esta verdadera fe no busca atajos espirituales o justificaciones para la desobediencia. Ella sabe que la gracia es la fuerza para vivir en la santidad. Cuando Dios aprueba la fe, genera frutas visibles. Es como un árbol plantado por corrientes de agua. No solo sobrevive, sino que florece en cualquier temporada. Esta fructificación no es el resultado de un esfuerzo mecánico, sino de la relación viva con Cristo. La práctica de la palabra ya no es un peso y se convierte en una respuesta natural para la rendición y el discipulado. Es una vida en la transformación constante, no una apariencia de espiritualidad. Dios no está impresionado por el brillo de nuestras palabras, sino con la consistencia de nuestras acciones. Él sabe la diferencia entre la fe muerta y la fe viva que produce santificación. La fe que aprueba no se contenta con lo básico, negocia y no tiene decisiones de uso. Es una curva, escucha y que obedece, porque Él sabe que el juicio final no se tratará de lo que pensamos, sino de lo que practicamos. Abraham es uno de los mejores ejemplos de verdadera fe porque obedeció sin exigir explicaciones. Cuando Dios le pidió que le ofreciera a Isaac, confiaba más en la promesa que en las circunstancias. Esta presentación muestra que la práctica de la palabra va más allá de la lógica humana. Joseph, incluso perjudicado y arrestado, permaneció fiel, produciendo frutos de santidad e integridad. Ambos demostraron que la obediencia es la respuesta natural de aquellos que viven en rendición. María, Madre de Jesús, también nos inspira con su simple respuesta: «Hazte en mí de acuerdo con tu palabra». No había espacio para la entrega espiritual o de sí mismo, solo entrega total. Los apóstoles, a su vez, redes abandonadas, profesiones e incluso la seguridad de sus vidas para seguir a Cristo. No confundieron la gracia con alojamiento, pero que la fe los llevara a una transformación constante y fructificación. Estos ejemplos bíblicos muestran que la obediencia aprobada por Dios no está nacida del legalismo, sino de la confianza absoluta. Está actuando incluso cuando no ves el final del camino. Es comprender que la santificación no es un acto único, sino un proceso apoyado por la gracia. Y sobre todo, está reconociendo que en el juicio final no se recordará no los discursos, sino los pasos tomados en la dirección de la voluntad divina. La verdadera obediencia nace del amor a Dios,
y la fe viva, mientras que el legalismo es el resultado del orgullo espiritual y el intento de justificarse por sus propias obras. En el legalismo, la práctica de la palabra se convierte en una lista fría de tareas para obtener la aprobación divina. En obediencia genuina, la rendición es voluntaria, impulsada por la gracia, y da como resultado la fructificación natural. Spurgeon dijo que el legalismo construye prisiones, la obediencia construye puentes para Dios. El legalismo da la apariencia de espiritualidad, pero no genera una transformación real. Mantiene a la persona ocupada con rituales, pero vacío de santificación. Es como pulir el exterior de un vaso mientras el interior permanece sucio. La verdadera obediencia, por otro lado, se limpia de adentro hacia afuera, produciendo frutas visibles y duraderas. Es una respuesta del amor y la gratitud, no el miedo y la obligación. La obediencia confusa con el legalismo puede conducir al premio religioso. Aquellos que solo sirven para cumplir la mesa corre el riesgo de tener una fe muerta, sin frutas que confirman la vida espiritual. La diferencia radica en la motivación. El legalismo busca su propio mérito. La obediencia busca glorificar a Dios. En el juicio final, no serán las etiquetas las que dirán, pero si hubo santidad y sumisión genuina a la voluntad divina. La ausencia de frutas espirituales es una advertencia seria de que la fe puede estar muerta. Jesús usó la figura infructuosa, Mateo 21:19, como una metáfora para aquellos que parecen espiritualidad, pero no producen una transformación real. La verdadera fe siempre genera fructificación, paciencia, amor, autocontrol, compasión, signos de santificación en progreso. Sin estas frutas, cualquier declaración de fe cae en el vacío y se convierte en autoengaño. Las frutas no son el resultado del esfuerzo humano aislado, sino de permanencia en Cristo. Cuando hay rendición, la gracia fluye y la práctica de la palabra se vuelve natural, incluso en medio de los desafíos. Spurgeon recordó que el fruto es la prueba de la raíz. Esto significa que si no hay cambio de carácter, tal vez la raíz nunca se ha plantado. El orgullo espiritual trata de disfrazar esta esterilidad, pero Dios ve más allá de la apariencia. Vivir una fe que produce frutas requiere una autoevaluación constante. Está preguntando, ¿mi vida refleja la transformación o simplemente un discurso hermoso? Este análisis no debe generar miedo paralizante, sino despertar una sumisión genuina. Después de todo, en el juicio final, lo que será antes de que Dios no sea títulos o posiciones, sino el testimonio vivo de una fe que se ha traducido en obras y santidad diaria. La gracia de Dios no es un pase libre para continuar en el pecado, sino una fuerza transformadora que nos enseña a decir no a la maldad. Pablo le escribió a Tito que Grace nos instruye a vivir de una manera sensata, justa y piadosa. Esto significa que la santificación no es opcional para aquellos que han experimentado una verdadera fe. La gracia no alimenta una fe muerta. Genera fructificación que demuestra la rendición y la práctica de la palabra. El problema es que muchos confunden divertidos con permisividad. Esta visión distorsionada crea un ciclo de autogania religiosa, donde hablamos de arrepentimiento, pero no hay cambios. Spurgeon declaró que la gracia que no cambia la vida no salvó el alma. Recibir gracia implica someterse al proceso de transformación, incluso cuando significa renunciar a placeres o hábitos que alimentan el orgullo espiritual. Vivir bajo gracia es confiar en que Dios no solo perdona, sino que lo permite. Es comprensión que la obediencia no es el resultado del legalismo, sino de la vida de Cristo en nosotros. Con cada paso de sumisión, Grace actúa como combustible para continuar en el camino de la santidad. Y en el juicio final,
La marca de esta gracia será evidente, una fe viva, demostrada por las obras y sostenida por la rendición diaria al Señor. En el juicio final, Dios no evaluará nuestras intenciones aisladas, sino el resultado práctico de nuestra fe. Hermosas palabras, sin la práctica de la palabra, serán como humo antes del fuego de su justicia. La verdadera fe, la que se manifestó en obediencia, santificación y fructificación, será aprobada. Ya la fe muerta, alimentada por el orgullo espiritual y la apariencia de la espiritualidad, se expondrá como premio. Spurgeon dijo que el que no vive para Cristo aquí, no reinará con él allí. Este día será la gran revelación de lo que realmente estaba en el corazón. El legalismo será desenmascarado, la hipocresía religiosa se desmoronará y solo permanecerá en la gracia. Ninguna excusa o justificación humana puede cubrir la ausencia de frutas. La sumisión genuina y la rendición constante se verán como evidencia clara de la fe que Dios aprueba. Pensar en el juicio final no solo debe generar miedo, sino urgencia. Urgencia de abandonar una vida a sí mismo y abrazar en serio el discipulado de Cristo. Urgencia a intercambiar apariencia por transformación y discurso para la fruta. Porque en ese día, la diferencia entre escuchar bienvenida y no te conozco estará en la práctica diaria de la fe y en la santidad cultivada con la ayuda de la gracia. El llamado de Dios es claro: abandonar el orgullo espiritual y recurrir a Él en un arrepentimiento genuino. Este no es un arrepentimiento superficial que solo siente remordimiento, sino un cambio de dirección que implica la sumisión total. La verdadera fe requiere una rendición diaria, colocar a Cristo en el centro y dejar que la gracia produzca transformación. Sin ella, la fructificación se vuelve imposible y la fe está en peligro de morir. Este arrepentimiento es la puerta de una nueva etapa de santificación. Es eligiendo vivir no por la apariencia de la espiritualidad, sino por la práctica de la palabra, incluso cuando requiere renuncia. Spurgeon recordó que el arrepentimiento es el aliento del alma salvada, y sin él no hay una vida espiritual saludable. Es la decisión de intercambiar la comodidad del auto, premio por la libertad que solo trae la obediencia. La rendición no es debilidad, es coraje espiritual. Es para admitir que no podemos superar el pecado solo y que necesitamos gracia todos los días. Esta es la invitación de Dios hoy: abandonar cualquier forma de legalismo, dejar hipocresía religiosa y vivir un verdadero discipulado que produce frutas dignas del reino. Solo para aquellos que obedecen hasta el final permanecerán firmes en el juicio final. La pregunta que queda es: ¿está viva tu fe o simplemente se inventa? ¿Has visto frutos de transformación o si se contenta con una apariencia de espiritualidad? ¿En la vida cotidiana, la práctica de la palabra ha moldeado sus elecciones o el orgullo espiritual todavía dicta el curso? Piénselo en serio, porque el juicio final no será un ensayo, sino en la escena real. Dios ofrece abundante gracia a aquellos que deciden realmente rendirse. No se trata de perfección, sino de caminar en arrepentimiento y sumisión continua. Cada paso de obediencia es una semilla de santificación que ha frutado por la eternidad. Esta decisión está en sus manos y tiempo para tomarla ahora. Si este mensaje le habló, no lo dejes más tarde. Poner en práctica, compartir y suscribirse al canal para continuar recibiendo contenido que alimente su verdadera fe. Active notificaciones y camine con nosotros en este viaje de discipulado, transformación y rendición al Señor.